tal? Sean bienvenidos una vez más aquí a este espacio de entrevistas en la Política MX. En el estudio tenemos a María Teresa Carvajal, ella es coordinadora estatal del Barzón de Resistencia Civil. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo te va? Gracias, muy bien. Qué bueno, oye, muchísimas gracias por habernos aceptado la entrevista. Al contrario, gracias por el espacio. Bueno, ella nos va a hablar pues un poquito de lo que hacen aquí en este grupo, en el Barzón, porque de alguna manera la opinión hacia afuera es que pues bueno, no tienen bien definida la opinión acerca de qué es a lo que se dedica el Barzón. Tú nos puedes explicar un poquito más a detalle, ¿no? Porque sabemos que los deudores pues se sienten solidarizados con el movimiento, pero ¿de qué se trata este apoyo que ellos logran tener allá dentro del Barzón? Bien, pues yo creo que sí está definida la opinión y hacia afuera muchas veces es en sentido negativo Sí. por el antecedente del movimiento, que es un movimiento histórico de lucha social, de resistencia civil, pero que con el paso de los años ha ido evolucionando. Actualmente el Barzón opera desde dos líneas, una es la defensa jurídica adecuada a cada caso y el otro son los esquemas de negociación a través de la negociación directa del pago de las deudas de nuestros asociados para con sus acreedores a través del lema debo no niego, pago lo justo. Yo lo que te puedo decir es que el 100% de los casos que llegan a nuestras filas son resueltos y son negociados a través de pagos justos en beneficio de nuestros afiliados. O sea, no son, como le decías hace ratito, lo negativo es, no son aquellas personas que se cuelgan y que no quieren pagar y que de alguna manera se resisten a ser desalojados cuando pues ya es el momento preciso. Bien, yo creo que cualquier tipo de deudor que llega al Barzón es un deudor de buena fe. Y quien es un deudor de buena fe porque quiere pagar, porque es una persona responsable, que sabe que ha caído en cartera vencida, que bien. de repente se encuentra rebasado en su capacidad de pago, que no tiene la capacidad de pagar de manera inmediata y entonces acude al Barzón. Bien, Quienes bien no entran en esa línea. esa línea de buena fe definitivamente no son aceptados. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, alguien, un deudor que tiene esta buena fe, de poder ser rescatados por el Barzón en este caso? ¿Qué es lo que se necesita para poder ser apoyados por ustedes? Lo primero es querer pagar. Y lo segundo, enfrentar y afrontar su problema con responsabilidad y con seriedad, porque hacia el interior de la organización, pues evidentemente como hay derechos, también hay obligaciones. Y estas consisten precisamente en la atención permanente y directa de su caso. Esto es, ha habido algunos casos en los que las personas acuden a nosotros, nos hacen el planteamiento de algún problema, sin embargo, bueno, también no ponen el empeño o el interés en resolverlo, ¿no? En esos casos el Barzón pues no puede hacer nada. Se requiere el interés directo de la persona afectada para la solución de su caso. Bueno, se supone que recurren a ti por falta de liquidez para poder pagar sus deudas, o a ustedes, al Barzón. ¿De dónde saca el Barzón los recursos económicos para poder apoyar a este tipo de gente? Así es, una de las características del Barzón es que es totalmente apartidista. Es una iniciativa ciudadana, es una asociación civil y como tal depende al 100% de sus miembros. Esto es, nosotros no recibimos ningún subsidio de ninguna naturaleza y son los mismos asociados los que cubren los gastos que genera la organización. Últimamente ustedes han hablado mucho sobre la reforma financiera. ¿Nos podrías explicar a nosotros en términos entendibles a qué se refiere exactamente la reforma financiera? ¿Beneficia, no beneficia o perjudica? ¿No? Bueno, en primer lugar, la reforma financiera nos debe de interesar a todos. Todos aquellos, estemos en cartera vencida o no, somos deudores. Desde el momento en el que solicitamos un crédito y tenemos el adeudo pendiente, somos ya deudores, todos somos deudores. Entonces, la reforma financiera tiene que ver con educación financiera también, de lo que vamos a hablar más adelante, tiene que ver con conocer las nuevas instituciones, el fortalecimiento que se ha dado a la Conducef, por ejemplo, a través del Buró de Entidades, de las disposiciones de carácter general para evitar los abusos de los despachos de cobranza, del Redeco, que es un sistema, un micrositio de la página de Conducef, a través del cual podemos nosotros denunciar los abusos, en fin. Reforma financiera es luces y sombras, es una serie de elementos y de instrumentos novedosos que el deudor tiene a su alcance y puede hacer uso de ellos para hacer un mejor uso de productos y servicios financieros, pero por otra parte las reformas han permeado también a la legislación federal como el Código de Comercio
y todos aquellos que están enfrentando o que van a enfrentar una demanda de carácter mercantil por un cobro de pesos, pues estarán afectados por la disminución de los términos, por ejemplo, en la cuestión ya de los remates, una vez que es dictada la sentencia, se van acortando los plazos tanto para la exhibición de los avalúos, en fin. Creo yo que en materia de Código de Comercio se restaron algunas cosas de las defensas que antes se tenían y creo que en ese sentido sí puede afectar. Sin embargo, hay otras herramientas que son de utilidad y que, bueno, el principal reto para todos nosotros es conocerlas para hacer un uso adecuado de las mismas. En Veracruz, más o menos, ¿cuántos casos han ustedes enfrentado? ¿No? ¿Tienes ese dato a nivel estatal de cuántos casos han enfrentado y resuelto a favor de los afiliados? Bueno, como te comentaba, todos los casos que nos son planteados a la organización son resueltos. Sin embargo, por lo que comentábamos desde un principio, de repente hay la mala fama, para bien o para mal. Las personas a veces no se acercan y pierden sus bienes. ¿Cuántos casos tenemos que ha detectado el Barzón? Y algunos hemos llegado a tiempo, en otros tarde, de abogados que les han cobrado cantidades realmente fuertes y que no tienen el conocimiento, ni la ética, ni la moral para poder defender a un deudor y decirle cuál es su situación real y hacerle una defensa justa a sus necesidades, ¿no? Ustedes tenían una iniciativa para evitar los desalojos, ¿no? Platícanos un poco de eso. ¿Qué pasó con esta iniciativa? Sí, en el año 2006, en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, generamos una iniciativa que era una comisión multidisciplinaria, interinstitucional, denominada Comisión Emergente para atender y prevenir desalojos forzosos en la entidad. Esto a raíz de que, bueno, todos los casos de deudores, cuando no son defendidos de manera adecuada, pues van a terminar con la disposición de los bienes, en este caso de la vivienda, ¿no? Agravando, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de un mayor modo la cuestión o la crisis de la vivienda en la entidad, ¿no? Entonces nosotros hicimos este planteamiento. En aquel entonces nos acompañó el doctor Manlio, ex director de la Facultad de Derecho, como parte académica. Fue turnado por ahí el asunto con algunos funcionarios y fue más, creo que el desgaste de los pasillos que hicimos que realmente se llevara a cabo esto. No hubo la voluntad política para echar a andar esta iniciativa. Y bueno, ahora con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues pensamos que esto no está descartado. Quisiéramos retomarlo más adelante, pero bueno, depende mucho también de la voluntad política de las autoridades, ¿no? Es decir, revivirían esta iniciativa para evitar los desalojos de las familias deudoras. Así es. Bien. Explícame un poquito de en qué consiste la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera en sí es el uso y conocimiento de herramientas e instrumentos que nos permitan hacer un mejor uso del crédito. Antes de contratar, una vez ya contratado, ¿y qué pasa si caemos en cartera vencida, ¿no? Antes de contratar, porque bueno, no es secreto para nadie el gran número y la proliferación de financieras o pseudofinancieras que hay, no solo aquí en la capital del estado, sino en todos lados, ¿no? Y bueno, la necesidad de crédito que todos tenemos nos hace caer muchas veces ante este tipo de instituciones y prestamos firmas, buscamos avales, cometemos muchos errores que ya en un momento en el que seamos demandados pues nos van a traer grave afectación, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones para quien financieramente debe estar educado es revisar en las páginas de Conducef, en el Buró de Entidades, si estas financieras se encuentran realmente registradas y pueden operar, y si operan bajo la supervisión de quién, y si pierdo mis ahorros, como muchos casos que ha habido, ¿quién me los va a recuperar, ¿no? Claro. Ese sería el momento previo a contratar el crédito. Y una vez que ya estamos decididos a contratar, pues tenemos que revisar el contrato. Sí. Hay también un micrositio en la página de Conducef que es el RECA, que es el Registro de Contratos de Adhesión, y ahí nosotros podemos ver cuáles son las condiciones en las que nos estamos obligando, porque ninguna entidad financiera nos va a dar con anticipación el contrato para que nosotros lo podamos revisar, entender, en fin. Sí. Y si fuera el caso, pues la declaración unilateral de la entidad financiera no incluye en todo caso el consentimiento o la aprobación a cabalidad del deudor o del usuario del servicio financiero. Bueno, ustedes van a tener un foro en conjunto con la Conducef y la UB, ¿verdad? Platícanos un poco sobre esto, cuándo y cómo va a ser y de qué va a consistir.
Bueno, pues de hecho traigo el cartel A promocional ver, hay que promocionarlo entonces. del evento. A ver, platícanos, ¿cuándo va a ser? Pues va a ser el día de mañana. El día 13. Así es, en punto de las 10 de la mañana. Y a este encuentro o a este foro nos daremos cita especialistas en el tema. El Barzón representa a la sociedad civil organizada, que son todos los usuarios de servicios financieros. Haremos comentarios y un análisis acerca de la situación de la cartera vencida en la entidad y de las acciones y propuestas que el Barzón tiene de cara a la reforma financiera, por supuesto. El licenciado Rafael Trillo Gracida, en su carácter de subdelegado estatal de la Conducef en Veracruz, bueno, dará una conferencia en relación al tema de educación financiera. Y el licenciado Gabriel Acosta Benítez, entre otros, como titular de Afores, va a dar un tema muy interesante, porque bueno, el tema de las Afores es un tema sumamente complejo. Y no sé si ahora la mayoría de nosotros estamos enterados de que los jóvenes ya no tenemos los mismos beneficios que anteriormente se tenían con las Afores, las formas de retiro, en fin. Bueno, Gabriela Acosta viene a platicarnos, viene a decirnos qué podemos hacer a todos los que apenas estamos ingresando en ese sistema para poder tener un mejor retiro, ¿no? Para poder entender un poco más la complejidad de todo lo que es el tema de Afores, que además son el segundo lugar en sistema de ahorro después de los bancos, las Afores, ¿no? Entonces son temas muy interesantes, temas que nadie trata, temas que siempre se politizan, pero que ahora nos da tanto gusto que esta iniciativa académica y de la sociedad civil organizada, representada la parte académica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y de la misma Conducef, pues vaya a ser en beneficio y de impacto social, ¿no? Que ¿Tiene algún costo el acceso? Es totalmente gratuito. Anteriormente, la Semana Nacional de Educación Financiera, como la delegación de Conducef Veracruz está en el puerto de Veracruz, pues no había como muchas actividades que se trajeran aquí a la capital. Sin embargo, a raíz de, por ejemplo, que somos el segundo lugar en cartera vencida en la entidad, pues ha surgido la iniciativa por parte del Barzón en el sentido de traer educación financiera también a Jalapa, ¿no? ¿Tienes el dato de cuántos deudores a nivel estatal son? Tenemos 38,230 familias enfrentando juicios por cobros de pesos. Jalapa tenemos el segundo lugar con 4,815. Así es. Bueno, ya casi para finalizar, ¿tienes la información sobre quiénes son, cuáles son las entidades en el caso, o los entes financieros, pues con las que más quejas tienen, ¿no? En el caso, bueno, en tu caso, en el caso de El Barzón, ¿de quiénes son los afiliados que se quejan más? ¿De qué bancos, no? Según las cifras y la experiencia, Banamex va en primer lugar. Después, Bancomer y Santander. ¿Y las financieras estas, las que solicitas crédito y demás? Mira, no van a la cabeza en quejas, pero la explicación que desde el Barzón te puedo dar es porque la gente no se queja de ellas. Contratan créditos, tuvimos un caso muy grave a principios de este año con una financiera aquí en la capital que le hizo a una persona firmar un pagaré por 500,000 pesos de estos famosos créditos solidarios y la cantidad que le habían prestado eran 10,000 pesos. Entonces interpusieron una demanda reclamándole el pago total de esa cantidad, obviamente ya integrados los intereses, y bueno, el Barzón entró. ¿Qué empresa fue esa? No la puedes decir. Así es. Okay. Entramos, bueno, ahí en la defensa legal, que es lo que hace el Barzón. Así es. Tuvimos el apoyo de la Conducef, claro, en uso de sus funciones y facultades, y afortunadamente se logró resolver el problema de manera favorable para la usuaria. No recuerdo si pagaron 9,000 pesos o una cantidad así. Entonces, pero bueno, hablar del pagaré, que en otra ocasión que me invites lo voy a hacer con mucho gusto. Claro que sí, nos traes aquí a la testigo y le tomamos el pagaré, bueno, es un título de crédito muy delicado para quien lo firma, ¿no? Pues ya para la próxima nos explicas exactamente qué cuidados debemos de tener con los pagares. Así es. ¿Te parece bien? Bueno, pues algún número de teléfono, alguna página en la que te puedan visitar, en la que puedan visitar al Barzón, la gente que está enfrentando algún problema. Sí, es el www.elbarzonrc.org y el teléfono con la ADA es 01228-166-8005. Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido a esta entrevista y esperamos que nos sigas visitando con otros temas de importancia financiera. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir sintonizándonos aquí en La Política MX. Muchísimas gracias.